Bueno, buenas tardes. Creo que ya van entrando algunas personas de las que se habían interesado en poder asistir a esta jornada. Los que habéis asistido a varias de ellas conocéis que hemos hecho una batería de jornadas dentro del programa para el fomento de la ganadería sostenible en el marco del Pacto Verde y de la estrategia de la granja a la mesa que hemos estado desarrollando en los últimos meses con el apoyo de la Consejería de Agricultura, ¿no? Hoy ponemos el broche final, broche de oro, creo yo, a toda esta batería de jornadas. Voy a hacer a modo recordatorio rápidamente. Organizamos la primera sobre esta temática de hoy. Lo que pasa es que por circunstancias tuvimos que partirla. Tú di lo que era la parte de la reforma de la política agraria común hace unos días, y hoy terminamos esta sesión con Carmen García Frago, consultora de la Consejería de Agricultura, Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Yo creo que en el ámbito que estamos hoy en nuestra reunión, pues es conocida prácticamente de todos vosotros. Es una responsable técnica de la consejería, ha ocupado varios cargos en la consejería, jefe de servicio, directora general, directora de fondos comunitarios, del organismo pagador, y actualmente es consultora de la Secretaría General y del propio consejero en temas relacionados pues precisamente con todas estas estrategias que nos vienen de Europa, ¿no? La siguiente jornada que realizamos fue sobre emisiones atmosféricas y mejores técnicas disponibles para el sector ganadero en la región de Murcia. Contamos con la presencia de dos veterinarios, David Aguilar Bell y Laura Pérez Copete, que nos desarrollaron estos dos aspectos desde su punto de vista de técnicos, digamos, pertenecientes a empresas tecnológicas de asesoramiento al sector ganadero. Luego tuvimos una tercera jornada sobre resistencia bacteriana, un riesgo real, en la que pudimos contar, la verdad que es un lujo, con la coordinadora del Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos, doña Cristina Muñoz Madero. Finalmente, el pasado martes realizamos otra jornada sobre bienestar animal y producción ecológica, en la que María Francisca Riquelme, veterinaria especialista consultora de COA, desarrolló la ponencia sobre producción ecológica en nuestras explotaciones ganaderas, dando unas pinceladas sobre esta normativa y sobre las bases técnicas en que se basa este sistema de producción. Contamos con una presentación muy interesante de Juan Luis Amor Sastre, que es un ganadero ecológico, que nos explicó la realidad de una explotación ganadera ecológica en la región de Murcia. Y finalmente, pues Teresa López, responsable veterinaria consultora de COA, nos explicó, dio también unas pinceladas sobre bienestar animal en explotaciones ganaderas. Recordaros que todas estas jornadas, todas estas presentaciones van a estar colgadas en la página web de COA dentro del apartado específico que hemos desarrollado sobre este programa para el fomento de ganadería sostenible que acabo de comentar, junto al resto de los materiales que hemos elaborado durante el desarrollo del mismo. Bueno, pues ya sin más dilación, le paso la palabra a Carmen García Frago, que es la que nos va a exponer la presentación que tenemos prevista para hoy. Venga, muchas gracias. Gracias, José Ángel. Buenas tardes a todos. La verdad es que es un lujo contar con el interés del sector en ponerse al día, en desarrollar una de sus principales funciones, en este caso como organización profesional, que es informar a los agricultores y ganaderos a través de este tipo de jornadas y de actuaciones, porque estamos en un momento en el que nos hace falta mucha información. Primero información y luego formación para aplicar las medidas que se nos vienen encima y de una forma, yo diría que a corto plazo. Entonces yo felicito desde aquí a COA por su iniciativa. Saben que cuando se presentó este proyecto contaron con un respaldo absoluto de la Consejería. Es el momento de informar, es el momento de planificar algunas modificaciones en nuestros sistemas productivos. Tenemos tiempo
no mucho, pero tenemos tiempo, porque si queremos seguir siendo un sector, y concretamente sector ganadero, puntero, como es, sobre todo en Murcia, a nivel económico, a nivel social, porque no podemos olvidar que el sector ganadero es uno de los que intervienen de forma más directa en la población rural y por consiguiente en evitar el despoblamiento que tanto afecta al territorio español. Si queremos seguir adelante, si queremos seguir vendiendo carne, si queremos seguir atendiendo las necesidades alimenticias de los ciudadanos, pues tenemos que adaptarnos a lo que nos viene encima. Es verdad que jugamos en un campo, digamos, contrario, porque como luego os contaré, realmente la opinión pública está mediatizada por esa demonización que se hace del sector ganadero, que yo os quiero trasladar en esta charla, pues un poquito de esperanza, un poquito de luz, que no somos tan malos como nos dicen, pero que hay muchos intereses creados a nivel mundial que nos quieren o quieren culpabilizar al sector ganadero de todas las desgracias medioambientales que existen y son reales, pero que con una adaptación que podamos y que debemos realizar, pues estoy segura de que vamos a mantener nos vamos a mantener en la vanguardia. Y desde luego con la administración contáis, como sabéis, y por supuesto, pues eso, agradecer que hayáis contado conmigo pues para dar esta charla que a mí me hubiera gustado, y como tú bien has dicho, José Ángel, como estaba planteado, iniciar las jornadas con esta charla, porque muchas de las cosas que habéis ido viendo a lo largo de las jornadas anteriores, pues tienen su origen o tienen su fundamento en lo que es el Pacto Verde. Entonces, hubiera sido mucho mejor, pero iniciar este itinerario formativo o informativo con esta charla, pero como ha dicho José Ángel, por circunstancias ajenas, pues por motivos de agenda, que eso que queda bien, pero en este caso además es cierto, pues no se ha podido realizar. Intentaré incluir y relacionar todo lo que habéis visto con la charla de hoy. Bueno, y sin más preámbulo, vamos a ello. Bueno, vamos a ello si puede ser. ¿No? ¿Sí? ¿Se ven? Sí, sí. ¿Se ven? Sí, Carmen, bueno, sí. Vale. Bien, el Pacto Verde Europeo. Bueno, la charla va a tener un guión, porque yo desde luego quiero que mi intervención sirva como de cemento, ¿no? Para que todo el mundo entienda el porqué de esas nuevas exigencias que ahora mismo pues, nos tienen un poco nerviosos o por lo menos con cierta incertidumbre. Entonces, quiero que lo entendáis, porque seguramente eso os va a servir para afrontar los retos que nos vienen pues, de una forma más coherente, ¿eh? Porque no hay nada más triste o nada peor que te impongan una serie de normas y tú no entiendas por qué. Y eso desgraciadamente ocurre muchas veces. De repente nos vienen unas exigencias en cualquier ámbito personal, laboral, sectorial, y bueno, pues a veces nos cuesta adaptarnos a ellas, muchas veces por falta de conocimiento y por falta de base, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a intentar, bueno, pues que esa falta de conocimiento contextual, pues lo suplamos con esta charla. Al menos lo voy a intentar, no sé si lo conseguiré. Luego al final me decís si lo he conseguido o no. Hablamos del Pacto Verde, vamos a ver cómo se genera esa necesidad de establecer un Pacto Verde. No podemos dejar de hablar del cambio climático, de los gases de efecto invernadero. Seré breve porque ya habéis tenido una charla específicamente de las emisiones. Y vamos a hablar de las iniciativas, los elementos que componen este Pacto Verde, que son tres: la Ley del Clima, la Estrategia de Biodiversidad
2030 y fundamentalmente la que nos va a ocupar la mayor parte del tiempo, que es la estrategia de la granja a la mesa, pero entendiendo que están dentro de ese mismo contexto del Pacto Verde. ¿Qué actuaciones hay? Y algunas reflexiones que, como en algunas ocasiones ya he comentado, son mis reflexiones, pero que esta vez las voy a poner en voz alta para compartirlas con vosotros. El Pacto Verde no es ni más ni menos que una hoja de ruta que las instituciones comunitarias de la Unión Europea se plantea relativamente hace poco tiempo. Pero aunque sea poco tiempo, ya veremos cuándo, esto viene de un proceso más largo. Y lo que pretende la Unión Europea es ser líder en la neutralidad climática. ¿La neutralidad climática qué es? Eso quiere decir que nuestras emisiones, porque sean nulas, o al menos que se compensen para evitar los desafíos del cambio climático que fundamentalmente se canalizan a través del calentamiento. Dicho esto, hay 4 hitos fundamentales que nos han llevado a la situación actual y a la presentación del Pacto Verde. Todos habéis oído hablar de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Yo creo que además eso en cualquier discurso político, los políticos lo utilizan, pues, a veces de forma un tanto demagógica, para pues, justificar determinadas actuaciones. Vamos a ver los que están relacionados con el medio ambiente, el famoso Acuerdo de París, que también es utilizado para justificar pues esas aprobaciones de planes de medio ambiente. Está la propuesta legislativa de la PAC, que como ya os explicó José Ángel la semana pasada, pues suponen una revolución importante. Y también vamos a hablar de la composición del Parlamento Europeo, que como sabéis también se produjo de forma paralela a nuestras elecciones aquí en España, y eso también ha influido mucho en la toma de decisiones respecto al Pacto Verde. La Agenda de Desarrollo Sostenible, que sepáis que viene desde septiembre del 2015, quiero que os quedéis con algunas fechas porque, como digo, eso va a ser el hilo conductor y esos hitos van a ser los que nos lleven a la situación actual. En 2015 había una agenda sostenible anterior, pero en el 2015 se aprueba, esto es, lo promociona, por supuesto, la ONU, y se firma en el 2015 y tiene pues 17 objetivos que, como digo, están siendo desarrollados e incluidos en todas las políticas sociales, económicas y de todo tipo, en todos a nivel mundial, porque esto lógicamente es una estrategia mundial. Pero hay 3 que nos afectan y que están relacionados, como digo, con lo que os voy a contar después respecto al Pacto Verde, que es la producción y un consumo responsable, la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, evitar la degradación de tierras y la pérdida de la biodiversidad, y por supuesto, uno muy importante, que es intentar crear alianzas entre todos los ámbitos gubernamentales y de gobernanza para que esos objetivos se puedan desarrollar. Posteriormente, ese mismo año, se celebra la COP21, que es la conferencia de partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Se celebra en París. Yo creo que todos habéis oído hablar del Acuerdo de París. El Acuerdo de París parece que marca un antes y un después en políticas medioambientales, y es ahí donde se decide poner unos objetivos claros, unos objetivos para cumplir, porque ahí se pone de manifiesto una situación ya complicada respecto al calentamiento global. Se ponen datos encima de la mesa que ya, por supuesto, estaban ya recogidos y refrendados por los técnicos y por los expertos del panel gubernamental, el IPCC, de cambio climático, pero ahí encima de la mesa se llega a definir con claridad que si seguimos en esta situación vamos a aumentar la temperatura del planeta de tal forma que sea prácticamente imposible
mantener pues, la situación de bienestar que tenemos ahora. Entonces es cuando se toma una decisión importante, que es luchar contra el cambio climático desde la perspectiva del calentamiento global. Y ahí se incorporan varios países, hay o acuerdos que se firman, que se deben ratificar, y como ya he comentado en algunas ocasiones, para que este pacto sea eficaz, al menos 2 países, como los países que más contaminan a todos los niveles, luego veremos en qué contaminan, que son Estados Unidos y China, debían ratificar este pacto. Este acuerdo, Estados Unidos no lo llegó a ratificar, sí se adoptó, pero no se ratificó, y sabéis que durante el periodo de gobierno del señor Trump, incluso se permitió el lujo, después de haber perdido las elecciones, de sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París. Afortunadamente, el señor Biden, a los pocos días de iniciar su legislatura, volvió a incluir a Estados Unidos en este acuerdo y ya está a punto de ratificarlo, y eso supone pues, que ya se van a adoptar las medidas necesarias para llevarlo a cabo. Bien, estamos en el 2015. En el 2015, si os acordáis, y todos lo sabéis, fue el año en que la PAC que tenemos ahora mismo se puso en marcha, fue en el 2015. Y también sabéis que cada cierto tiempo, con un periodo de 5 a 7 años, se producen determinadas reformas de la PAC. Y las reformas de la PAC están condicionadas en los últimos tiempos por el tema medioambiental. Y eso creo que los que trabajáis directamente con los sectores, con el sector agrario y ganadero, pues sabéis que cada vez la política agraria común es más medioambientalista. Deja de ser productivista para pasar a ser medioambientalista. Y eso, en cada una de las reformas se ha visto como la intensidad de las ayudas destinadas a temas de medio ambiente y cambio climático ha ido ascendiendo. Y lo hemos visto en las estrategias que se han diseñado, ¿vale? Y en los condicionantes que se exigen al sector para recibir las ayudas. Bueno, pues en el año 2018, todavía en la práctica de la actual PAC, pues ya la Comisión, que es el órgano ejecutivo de la Unión Europea, presenta unas propuestas en las que ya se vislumbra pues ese espíritu que intensifica los criterios medioambientalistas. Y por primera vez fija 9 objetivos que 4 de los cuales tienen una clarísima intención medioambiental y de lucha contra el cambio climático. Los tenéis ahí señalados. Yo no sé qué pasa, que es que no veo, esto voy a quitarlo así, que son el actuar contra el cambio climático. Y cuando digo que nunca se había hecho hasta ahora es porque nunca la Unión Europea había marcado objetivos claros, que además con cuantificaciones, siempre habían sido objetivos en el sentido más amplio, pero no con el compromiso de que se cumplan determinados objetivos y que se puedan cuantificar y valorar, como si sabéis que, por ejemplo, ocurre en el desarrollo rural, ¿no? En los PDRs, pero en las ayudas directas no. Bueno, pues ahora también las ayudas directas van a ser seguidas y valoradas a través de objetivos concretos. Entonces, como digo, está el objetivo contra el cambio climático, la protección del medio ambiente, la preservación de los paisajes y la biodiversidad y la protección de la calidad alimentaria y sanitaria. Y esto, insisto, como objetivos concretos. Si os dais cuenta, esto está muy relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible de los que hemos hablado antes, que también había un objetivo de contra el cambio climático, una protección del medio ambiente y la biodiversidad, y eso hace que exista ya por primera vez una conexión directa con unos objetivos mundiales, aunque son objetivos que lógicamente es una agenda, no es como esto que es una política de aplicación, pero sí vemos que ya van en consonancia. Y esto se produce en el 2018, estamos en el 2021, y todavía no hemos aprobado la PAC, aunque ya os comentó, porque tuve la ocasión iba en el coche de escucharle y os lo explicó muy bien. Vale, pues ya sabemos también que esto es un tema importante, 2018. Seguimos en el tiempo.
Como os he comentado antes, en junio del 2019, estamos en el 2019, se produce las elecciones a las instituciones comunitarias, al Parlamento Europeo, ya en una situación novedosa como es la salida, con la salida del Reino Unido, y bueno, pues ahí ya se establece una nueva agenda estratégica definida por el Consejo Europeo. El Consejo Europeo no es el Consejo de Europa, de ministros, de presidentes de Estado. El Consejo Europeo es otra institución. Bueno, pues ahí se establece como necesaria esa agenda y que se tiene que poner en marcha con la nueva legislatura. Y si veis ahí la constitución de los parlamentos, el Parlamento, aunque no se aprecie bien, sí que existe un cambio de color. Y cuando digo un cambio de color, no me refiero a que sea más verde, porque sí que se ve más verde en el periodo 19-24 de la legislatura, pero sobre todo es importante la ideología de los partidos que lo constituyen y de las mayorías. Y son mayorías, por supuesto hay una mayoría considerable con respecto, o sea, un incremento considerable de los representantes del Partido Verde, pero también hay algunos partidos que, bueno, pues tienen posiciones, a mi juicio, un tanto radicales frente a la lucha contra el cambio climático y posiciones que a veces no se ajustan a la realidad, aunque parezca mentira, pero es así, ¿no? Entonces, digamos que el Parlamento Europeo ya está un poco sesgado hacia esa política, más todavía hacia esa política medioambiental. ¿Y eso qué es lo que trae como consecuencia? Pues trae como consecuencia que, puesto que el Parlamento Europeo es quien tiene que aceptar la candidatura de la presidencia de la Comisión, que como os he dicho es el órgano ejecutivo de la Unión Europea, pues para que eso sea de una forma, no por mayoría, pero sí para que permita que sea aceptada, la candidata, la señora Ursula von der Leyen, que es una candidata conservadora, pues bueno, pues en su discurso de investidura cita la palabra mágica, aquí lo tenéis, Pacto Verde Europeo. Y es donde ya a partir de ese momento se fijan pues la estrategia, ya estamos hablando de julio del 2019, fijaos las fechas, una estrategia que es la que termina en la situación que estamos ahora y que tiene implicaciones en todas las políticas sociales, económicas y sectoriales que tenemos que se están desarrollando hoy en día y las que se van a desarrollar a corto plazo. Fijaos, entonces, efectivamente, con ese discurso de investidura, con esa ambición hacia una transición, un planeta sano y ser el primer continente climáticamente neutro, y la propuesta de un pacto verde, pues consigue que el Parlamento vote a su favor y además también en ese contexto la señora Ursula von der Leyen pues nombra vicepresidente de la Comisión al señor Timmermans, que tampoco que también lo conocéis porque aparece en todas las noticias de prensa relacionadas con el Pacto Verde y que en este caso se le nombra como responsable del Pacto Verde. O sea, porque este señor sí que tiene, no es conservador y sí que tiene una ideología más radical en materia medioambiental y entonces, claro, como ejecutor de este Pacto Verde, pues nadie mejor que alguien con ese espíritu, digamos que ecologista al máximo para que se lleve a buen término. ¿Me estáis escuchando bien? Sí, perfectamente, Carmen. Vale, bien. Dicho esto, ya tenemos, creo que, una visión un poco más general de dónde nos han venido los tiros, porque el Pacto Verde no ha nacido como los champiñones. O sea, el Pacto Verde, como veis, es un cúmulo de circunstancias que nos han llevado a esto y en el que han influido pues muchos hitos y que yo personalmente pues he citado 4 porque creo que son importantes. El Pacto Verde fundamentalmente tiene como objetivo
evitar el cambio climático, o al menos no evitarlo porque el cambio climático se ha producido ya, pero sí mitigar y iniciar o desarrollar actuaciones de adaptación frente al cambio climático. Pero el cambio climático, ¿qué es? El cambio climático no es ni más ni menos que un calentamiento de la temperatura del planeta. Y esa temperatura, en el año 2017, se constata que ha supuesto un grado con respecto a la época preindustrial. Y la época preindustrial, para que sepamos de dónde data, es del siglo XVIII, a partir de 1650, que es cuando se produce la revolución industrial y se empieza a utilizar el carbón como energía fósil. Fijaos que, ¿dónde nace esto? Entonces, nos damos cuenta de que desde esa época, desde el siglo XVIII, casi la segunda mitad del siglo XVIII, hasta el año 2017, se ha producido un grado de temperatura, que eso aparentemente no es importante, pero sí tiene unas consecuencias muy importantes. Y lo que es peor, que sigue incrementándose a un ritmo de 0,2 grados por cada década. Pero el problema está en que si seguimos a este ritmo, en el 2050 podremos tener hasta 3 y 4 grados más. Y eso ya es, como he dicho, muy preocupante. Con un grado, los casquetes polares se están deshaciendo, hay problemas, descongelando, y la temperatura se incrementa. Sabemos que también aumentan los efectos meteorológicos tipo Dana, la sequía es cada vez más acuciante, es más grave. Bueno, en fin, que son efectos que se van viendo. Es verdad que se notan en unas zonas más que en otras, pero indudablemente son efectos reales. Y frente a eso no podemos obviar, no podemos dar la espalda. Es verdad que emisiones ha habido siempre, esto es importante que sepamos, que emisiones ha habido siempre, pero que a partir del siglo XVIII estas emisiones tienen un componente antropogénico, es decir, que es la mano del hombre la que está provocando estas emisiones. Mientras son emisiones naturales, que no son antropogénicas, pues bueno, también es verdad que en aquellos momentos no se contabilizaba, ni había registros, ni se valoraban estas situaciones, pero lo que es cierto es que a partir de que la mano del hombre interviene en el proceso industrial y productivo, pues estas emisiones se incrementan y provocan ese cambio climático. Entonces, lo que está claro es que hay que adoptar medidas y que estas medidas van en dos direcciones. En la dirección de la mitigación, que es importante, que es evitar el aumento de emisiones, y en la dirección de la adaptación, que es otra medida. Bueno, no podemos hacer nada porque las emisiones, algunas son necesarias y se van a seguir produciendo, pero vamos a reducir las consecuencias, o sea, vamos a reducir el daño que esas emisiones están produciendo. Y esas son las dos medidas que se recogen en este caso en el Pacto Verde y en todas las actuaciones gubernamentales en materia de cambio climático. ¿Qué efectos tiene para el sector agrario? Y concretamente vamos a hablar para el sector ganadero. Bueno, pues ya os he comentado, hay menor disponibilidad de agua en las zonas meridionales y del sur, porque en el norte hay más agua, lógicamente al haber una descongelación de los casquetes polares hay más agua. Pero claro, tenemos que centrar en la zona donde estamos, en la zona del sur meridional de Europa, y en esa zona tenemos menor disponibilidad de agua, hay más frecuencia de periodos secos, hay, como os he comentado, fenómenos meteorológicos extremos, mayores temperaturas y menores precipitaciones, porque eso, bueno, pues a nivel atmosférico, pues no se dan las circunstancias apropiadas para que se produzcan las precipitaciones. Y eso, ¿qué repercusiones? Esos son los fenómenos. ¿Y qué repercusiones tienen? Bueno, pues desde luego hay una disminución de la producción agrícola y eso tiene un efecto real sobre los piensos. Al haber menos producción de cereales en este caso y una variabilidad de los rendimientos, eso va a encarecer o va a tener una consecuencia directa en los piensos que van a consumir nuestros animales, una degradación de los suelos, una desertificación que también a la larga pues, hace un efecto en cadena para la producción, un estrés de calor en los animales. El estrés, como todos sabéis, es enemigo del bienestar animal y es enemigo de los índices productivos, pero es que además también con estas situaciones de
de extremo, o sea, de más calor y de menos humedad y más sequía, pues se produce una explosión de plagas y de enfermedades animales. Y yo creo que ahora mismo todos sabemos que estamos sufriendo algunas enfermedades, algunas zoonosis que son verdaderamente alarmantes, como la de Crimea-Congo, la del Valle del Rift, que ese tipo de esos insectos, que son los transmisores, no estaban adaptados a determinadas latitudes y que por los efectos del cambio climático pues están subiendo y pues bueno, pues esto es consecuencia, una de las consecuencias del cambio climático. ¿Y quién provoca el cambio climático? Bueno, pues el cambio climático lo provocan fundamentalmente los gases de efecto invernadero. Y quiero señalar 3 fundamentalmente, que son el carbono, que procede de la combustión, por eso es importante que tengáis en cuenta lo que os he dicho de la época preindustrial. En la época preindustrial no existían los combustibles fósiles. Entonces, el carbono no producía, o sea, no se producían emisiones de carbono salvo las propias de lo que es de la naturaleza, ¿no? Y con un efecto positivo porque con la fotosíntesis de las plantas, lógicamente, conseguimos el oxígeno. Bueno, pues como digo, es importante el dióxido de carbono, el metano. El metano es un gas biogénico, eso no podemos olvidarlo. Y además hay que tener en cuenta que el metano se ha producido siempre. Desde tiempo inmemorial nos podemos remitir a la prehistoria, han existido rumiantes, han existido herbívoros. Y herbívoros que consumían, o sea, que emitían metano, porque la fermentación entérica como proceso de nutrición de los animales, de los rumiantes, ha existido siempre. O sea, que el metano como tal ha existido siempre. O sea, que no, lo digo también por ir poniendo cada cosa en su sitio, ¿no? Y además el metano tiene una duración en la atmósfera muy corta, de un periodo de tiempo muy corto, y se transforma en CO2, con lo cual, al final, lo que cuenta es el CO2. Lo digo también, como insisto, por poner las cosas en su sitio. Y el óxido nitroso, que también es otro de los gases de efecto invernadero importante y que está relacionado con el uso de fertilizantes en la agricultura. Las características de estos 3 gases son diferentes por su reforzamiento positivo, que es lo que valora la capacidad de radiación que tienen y, por supuesto, del efecto frente al cambio climático, que el máximo es el óxido nitroso, que es también llamado gas de la risa, y que son 298 veces más que el carbono, y además el óxido nitroso tiene una permanencia en la atmósfera de 114 años, o sea que el óxido nitroso realmente es uno de los gases más letales para el cambio climático, aunque como veremos luego el porcentaje de emisiones es más bajo. Le sigue el metano y el CO2. Todas las emisiones se miden en equivalentes de CO2. Por eso ahí os he señalado que una emisión de CO2 se mide, o sea, se valora como 1 y una emisión de metano se valora como 25 de CO2 y una emisión de óxido nitroso se valora como 398 de CO2. Lo digo porque así, cuando se miden los gases, pues hay una medición equivalente que nos permite ya pues, utilizar datos y manejarlos con cierta eficacia. Aquí tenéis los últimos datos que se publicaron en el mes de marzo del inventario nacional. Bueno, realmente los niveles de control os podían sorprender, ¿no? O sea, y más que os van a sorprender cuando os cuente alguna cosa. Hay un inventario nacional de gases de efecto invernadero que tiene registros desde el año 90. Fijaos que en el año 90 es cuando se empezó a tomar un poquito más de conciencia y ya se empezaron unos registros, si bien un poco simples, pero tenéis que tenerlo en cuenta porque las referencias respecto a la evolución de las emisiones se van a hacer siempre a partir del 90, que es desde cuando existen registros. Como digo, este es un último inventario y ese inventario tiene datos desde hasta el 2019 que se han publicado, como digo, en el mes de marzo. Hablamos de inventario. Inventario no es ciclo de vida. Y esto quiero que lo tengáis en cuenta porque me imagino que lo comentaríais en la charla que se dio sobre emisiones, pero que es importante, insisto, tenerlo en cuenta porque el inventario nada más que recoge las emisiones de la actividad. No recoge las emisiones que se generan a lo largo del ciclo de vida de la actividad. Es decir, si yo tengo un animal,
una vaca, yo cuento las emisiones de la actividad de esa explotación. No cuento las emisiones de esa actividad, de la producción de leche. No cuento las emisiones que se han producido desde que se produce el pienso, desde que el pienso, el camión me trae el pienso a la granja, desde que luego, en fin, todos los actores que intervienen en la cadena, ¿no? Entonces aquí únicamente se valora en el inventario lo que produce la actividad. Lo digo para que lo tengáis claro. Aquí no hablamos de ciclo de vida, porque eso es otra cosa distinta. Bueno, pues aquí tenemos un dato que creo que es importante. Fijaos, y vamos ya poniendo cosas en su sitio. El año 2019, como veis, apareció como equivalentes de CO2, el sector que más gases de efecto invernadero produce es el sector de la energía. Parece claro, ¿no? Este es el IPPU, son el sector de la industria y manufacturación, el sector de la agricultura y el sector de residuos. El sector de la agricultura interviene en las emisiones de gases de efecto invernadero con un 12%. Un 12%. O sea que ya de entrada no podemos decir que la agricultura sea la responsable de todos los males del cambio climático. Esto, luego vamos matizando. Es la energía, es verdad que la energía va reduciéndose y es un fenómeno que os contaré por qué. Las emisiones de la energía han pasado un 78% en 2005 a un 75,3% y eso en valor relativo y en valor absoluto pues bastante, han disminuido en más de 100.000 kilotoneladas, ¿vale? En cambio, en los residuos también es importante, que hay que tenerlo en cuenta. Y con respecto a la variación temporal, pues vemos que en el caso de la agricultura se mantiene, incluso va bajando con respecto al 2005, pero tiene esa significación, 12%. ¿Por qué la energía se reduce más? Se han reducido 100.000 kilotoneladas de CO2 equivalente. Porque el sector de la energía está regulado por derechos de emisión. Y esas actividades ya tienen una regulación específica que limita las emisiones, que son los derechos de emisión. En cambio, el resto de los sectores, la manufactura, el transporte, excepto el aéreo, porque el transporte aéreo sí se incluye en la energía. La agricultura, los residuos son sectores difusos. Por eso bajan menos, porque no existen derechos de emisión. No tienen una legislación que regule en sí misma los derechos de emisión. Eso también quiero que lo tengáis claro. Entonces, tendremos que buscar otras alternativas para reducirlos, puesto que legalmente no existen normas y derechos que sí tiene la energía, el sector energético y del transporte aéreo. ¿Vale? Bueno. Aquí, nuevos datos, aquí tenéis datos importantes sobre lo que significa repetir lo mismo que antes, pero en la gráfica de al lado, por gas, vemos que el 80% es CO2 puro, ya no es equivalente, es que es CO2 puro, el 13% es metano, el 4% es óxido nitroso, que es uno de los más letales, y gases fluorados, que es un 1%, con lo cual tenemos ya, desde nuestro punto de vista, que nos afecten dos datos. La agricultura aporta el 12% y, como veremos, la agricultura es un sector agrario en general, incluido ganadero, por supuesto, es el sector que produce más metano. Y ya lo veremos, pero tener en cuenta estos datos, aunque luego lo contabilicemos como CO2 equivalente, pero en la producción neta es 80% y 13%. No he dicho una cosa antes, que sí que yo quiero decir que está señalado que pone emisiones brutas. Cuando pongo emisiones brutas es porque no hemos contado los sectores que son el 4, según el IPCC hay 4 sectores, 1, 2, 3 y pasamos al 5, pero es que el 4 es un sector del suelo y de cambios de uso del suelo y del sector forestal que actúa también como sector de absorción de emisiones. Estos son emisiones brutas, ¿de acuerdo? Y fijaos que en la agricultura, quedaos con la cifra, que son alrededor de 40.000 kilotoneladas de CO2 equivalente, porque luego vamos a ver qué es lo que ocurre con el sector S4, que es sector de absorción de emisiones, que es muy importante. Bien, vamos a ir de más a menos. Vamos a ver qué pasa con la agricultura. Bueno, pues aquí tenéis ya
la agrícola es el sector 3 dentro del IPPC, y dentro del sector 3 aquí están desmembrados todas las actuaciones, actividades que provocan emisiones. En primer lugar, la fermentación entérica. Como podéis imaginar, la fermentación entérica no puede venir de otro sitio que de los rumiantes. Y produce de los 37.000 o casi 40.000 kilotoneladas, 16.000, el 50%. La gestión de estiércoles, el cultivo del arroz, los suelos agrícolas en cuanto a manipulaciones, la quema de residuos, las enmiendas calizas y la fertilización con urea. Esos son los componentes o las actividades o los sectores que intervienen en la emisión de gases. ¿Y en qué gases se interviene directamente? Pues interviene la fermentación entérica en la emisión de metano. La gestión de estiércoles, por un lado, emite metano, lógicamente, y por otro lado emite óxido nitroso, importante. El cultivo de arroz emite metano, los suelos, las emisiones directas emiten óxido nitroso, hemos dicho que es consecuencia de los fertilizantes, ¿os acordáis? Las quemas de residuos metano, la quema de residuos también algo de óxido nitroso, y la enmienda caliza y la urea, CO2, que como veis, por lo tanto, el sector agrario no participa en las emisiones de CO2. ¿Vale? Bien. Dato importante. Si hemos dicho que la agricultura produce el 12% de los gases de efecto invernadero, estamos hablando de España, tenemos que decir que el 65% de los gases que produce la agricultura proceden de la ganadería. Y es una realidad, es una realidad. Y como he dicho antes, no podemos dar la espalda ni cerrar los ojos. Y eso, si lo extrapolamos al conjunto de gases de efecto invernadero emitidos en España, en 2019 estamos en un 7,8%. O sea, que la ganadería es responsable del 7,8% de los gases de efecto invernadero. Vamos, que, como digo, los responsables absolutos. Pues no, tenemos una parte importante y es lo que tenemos que intentar reducir a través de la mitigación o adaptarnos a evitar las consecuencias negativas a través de la adaptación. Pero la realidad es esa. Y, insisto, no podemos obviar. Como he dicho antes, había un sector que es el sector 4, que es el sector que produce absorciones. Y esas absorciones están muy vinculadas también a la producción ganadera. Porque, fijaos, si os dais cuenta ahí, los sectores que producen absorción son los árboles, lógicamente absorben CO2 y para su fotosíntesis, cuantas más plantas haya, cuanta más materia verde haya y materia orgánica en el suelo, más se va a absorber CO2. Por lo tanto, es importante. Humedales, que aquí no tenemos, las tierras de cultivo, una tierra de cultivo con una cubierta vegetal es una tierra de cultivo que atrae más CO2, es decir, absorbe más CO2. Una tierra que está en situación de desertificación, pues no recoge CO2. Los pastos, tan importantes en Murcia, quiero decir, importantes precisamente porque no tenemos. Bueno, pues los pocos que tenemos que cuidarlos de tal manera, con una actuación ganadera responsable y razonable, porque los pastos recogen mucha materia orgánica y pueden actuar como sumideros de carbono. Entonces, si os dais cuenta, en la tablita que está al lado, resulta que en España el sector que se llama LULUZ quiere decir cambio de uso, eso es en francés, bueno, en inglés, land use, o sea, uso del suelo, cambio de uso del suelo, land use change, y F de forestry. Entonces, quiere decir que ese sector en España ha absorbido la misma cantidad que produce la agricultura. ¿Os acordáis que os he dicho que daos con la cifra de 40.000? ¿Vale? Fijaos si es importante que nosotros seamos conscientes de que tenemos elementos para reducir las emisiones que se contabilizan a través de sistemas de cultivo y de pastizales y forestales. Es muy importante esto. Pero también hay otros gases que no son de efecto invernadero directo, pero que sí tienen una potencialidad muy importante en la contaminación
Incluso también en su ciclo químico, también derivan finalmente en un gas de efecto invernadero importante. Y es el caso del amoníaco, que todos conocemos perfectamente. Y aquí sí que no hay dobleces. Aquí sí que somos los responsables prácticamente de todas las emisiones de amoníaco. Y es una realidad, insisto, no podemos dar la espalda. El amoníaco en su ciclo químico no es un gas de efecto invernadero, pero sí que está relacionado con la generación de óxido nitroso. Y como hemos dicho antes, es el óxido más letal, con más reforzamiento positivo y con una mayor permanencia en la atmósfera y por consiguiente de peligro para el cambio climático. Aunque como hemos dicho hay muy poco, pero cuanto más amoníaco evitamos, más posibilidades hay de que se convierta en óxido nitroso. Por lo tanto, hay que tenerlo claro. Datos recientes. En 2019, el 96% de las emisiones de amoníaco procedían del sector agrario. No todo es ganadería, pero sí casi el 80%. Es decir, que también el sector agrario, agrícola, mejor dicho, también tiene algo que decir. Pero fundamentalmente se lleva la palma la ganadería y la gestión de estiércoles. O sea, con lo cual tenemos que ser conscientes. Y por supuesto, en cuanto a sectores, también tenemos el porcino y el vacuno. Pero es que además de lo que es la gestión de estiércol en granja, fijaos, en granja, el resto, el que se aplica en el suelo, también es una fuente importantísima de emisión de estiércol. Y aquí todos nos podemos, ahora mismo podemos recordar cómo con sorpresa, en el año 2018 creo que fue, en condicionalidad, recordamos cómo se exigía que una de las exigencias era la aplicación, la prohibición de aplicar mediante plato y abanico y cañón el estiércol en las tierras de cultivo. ¿Por qué? Porque al aplicarlo de esta manera se aplica de forma superficial y se provoca una emisión importante, sobre todo en épocas de calor. Por eso se obliga a que esa fertilización en el suelo se realice a través de inyectores, porque al inyectarlos en la tierra se evita la emisión. ¿Ves cómo vamos entendiendo el porqué de las cosas? Bueno, aquí, en el amoníaco estamos muy mal. Aquí tenéis unas tablas de referencia y solo por citar una, aquí tenemos un 33%. Estamos por encima de lo que es el techo. El techo sería en 353 y estamos en un 133%. Aquí además, hemos bajado un poquito respecto, un 0,9% respecto al año pasado, pero indudablemente seguimos estando por encima, muy por encima. Y además con peligro de incumplir la legislación y los compromisos que tenemos en ese sentido. Muy importante. Me vais a permitir que pare un momentito porque es que me he encendido la calefacción porque tenía un poquito de frío, porque llevo aquí todo el día y la voy a apagar porque ahora estoy cogiendo un poco de calor. Bueno, bien. Bueno, pues entonces en esta situación y en ese contexto vamos a retomar lo que es el Pacto Verde. Y ahora vamos a entrar ya de lleno, pero es bueno que sepamos dónde nos situamos en cada sector y en cada contexto. Bueno, entonces, como hemos dicho, ¿os acordáis? El último dato, la última fecha de la que hemos hablado es que la señora von der Leyen toma posesión el 16 de julio como presidenta de la Comisión. Bueno, pues eso es en julio. En diciembre, es decir, 3 o 4 meses después, ya teníamos el Pacto Verde. Lo que ella había incluido en su discurso de investidura, pues bueno, se convierte en una realidad. Y esa realidad es que en esa fecha, el 11 de diciembre, se presenta el Pacto Verde. Fijaos si estaba ya todo perfectamente diseñado. Ese Pacto Verde tiene una serie de objetivos que tiene como fundamentalmente un objetivo que es la neutralidad climática, como os he dicho, pero sobre todo como esa neutralidad climática depende del calentamiento global y a su vez el calentamiento global depende
de los gases de efecto invernadero, pues la consecuencia primera es tenemos que reducir de un 50 a un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es lo principal. Y ese es el objetivo número 1 y tenemos que tenerlo claro. Por eso es importante dar datos de los gases de efecto invernadero. Vale. Y eso con respecto, como hemos dicho, al año 90, porque es el año en que se empiezan a tomar registros oficiales. Y hay una serie de objetivos que están señalados también en la transparencia con alguna flechita que nos van a poner ya en situación. Una contaminación cero, una preservación de la biodiversidad, de la granja a la mesa, que es la estrategia clave para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente. Ahí entra todo, justo, equilibrado, sostenible, saludable. Entra la dieta y las condiciones de la dieta y respetuoso con el medio ambiente. Y luego también hay otro que es el suministro de energía limpia, asequible y segura, porque ahí están las energías renovables en las cuales también la ganadería tiene algo que ver. Bueno, pues entonces se supone que en ese pacto tiene que haber dos componentes que son fundamentales, que es una financiación, porque llevar a esa transición supone un coste adicional para los sectores afectados, que no podemos tampoco obviar, y que intente, que evite que alguien se quede fuera. Pues claro, si, esto tiene que ser una transición para todo el mundo, no para unos sectores sí y para otros. Y en ese contexto, España es líder, Europa es líder y tiene entre sus pretensiones un tanto ambiciosas, decir, no, como Europa va a ser el líder mundial, el resto del mundo va a ir detrás. Vamos, como digo, un poco pretencioso. Las tres patas del banco son la ley del clima, que es la que va a fijar el marco para conseguir la neutralidad climática con el objetivo y ya vais a saber cuál es el objetivo, que es reducir, o sea, evitar que la temperatura siga aumentando a través de la reducción de los gases de efecto invernadero. La estrategia de la biodiversidad para 2030, que no la voy a tocar, pero ya podéis imaginar que trata sobre todo de lo que es la regulación de los hábitats, del medio marino, la reforestación, el agua, bueno, los polinizadores, que además hoy se ha aprobado una estrategia a favor de los polinizadores, muy importante. Y por último, como digo, la estrategia de la granja a la mesa. Simplemente, sabéis, la ley, fijaos, desde el 11 de diciembre del 2019, que se saca el Pacto Verde, que habla de esas tres patas, ley del clima, biodiversidad y de la granja a la mesa, ya a los 3 meses, parece que de 3 en 3, ya sacan el proyecto de ley. Fijaos, es que vamos a una velocidad vertiginosa. El 4 de marzo se presenta, la Comisión presenta el reglamento sobre la ley de neutralidad climática, la ley de clima europea. Muy importante. Y entonces aquí en esta ley, pues es donde, como digo, se fija normativamente la reducción. Pero como esto es un reglamento que todavía no está aprobado, porque la Comisión, como digo, desarrolla actividades legislativas a nivel, desde el punto de vista ejecutivo, pero quien las aprueba son el Parlamento y el Consejo. Por eso se dirigen al Parlamento Europeo y al Consejo, que actúan como colegisladores. Vale. ¿En qué situación estamos ahora mismo? Decíamos aquí, en la ley del clima, se decía, no sabemos si fijar un 50% de reducción o un 55% de aquí al 2030, porque a partir del 2050 somos neutrales, o sea, tenemos que ser climáticamente neutros, con lo cual no tenemos que reducir nada porque no vamos a emitir, o sea, porque las emisiones se van a compensar con las absorciones y no vamos a producir ningún efecto. Pero el hito primero está en el 2030. Bueno, pues al diciembre de 2020 el Consejo de la Unión Europea decide tirar por arriba. Vamos a conseguir la reducción de un 55% de emisiones de gases de invernadero. Y esto ya es una decisión del Consejo. Y esto, como dicen, va a misa. ¿Vale? Y bueno, esto es, no quiero centrarme más en esto, pero bueno, que sepáis que todavía se está negociando, pero ya existe ya han llegado a un acuerdo el Consejo y el Parlamento, que son los colegisladores, que ha sido un acuerdo en abril de 2021, y ya parece que esto tiene poco recorrido y se va a aprobar de inmediato. ¿Y qué es lo que queremos conseguir? Bueno, aquí tenéis, o sea, en principio, con esas reducciones de emisiones hasta el 2030 y a partir de 2050 ser climáticamente neutros, por eso veis aquí
que se supone que ya no hay emisiones, esto es el aumento de la temperatura, cómo ha ido aumentando, pero según la producción de gases estas son gigatoneladas de CO2, y en principio había previsto que evitar que subiera 2 grados. Pero no, ahora somos más exigentes y vamos a limitar a 1,5. Es decir, que hasta el 2050 podemos admitir como mucho que se supere 1,5 grados. Porque se va a seguir, porque las emisiones siguen en la atmósfera, porque la actividad antropogénica sigue actuando. Entonces, y porque existen todavía en la atmósfera emisiones de actividades de hace 100 años. O sea, que compensarlas es prácticamente imposible. Por eso se dan el tiempo al 2050. A partir del 2050 ya no puede subir la temperatura. ¿Vale? Por lo menos como consecuencia de los gases de efecto invernadero. Bueno, y en España, pues no nos vamos a quedar atrás. En España también ponemos nuestro granito de arena. Sabéis que recientemente, el 29 de mayo, se ha aprobado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en la línea, por supuesto, de las políticas europeas. Y aquí ya voy señalando determinados elementos que son muy importantes. Bueno, pues en esta ley, en el artículo 22 de esta ley, habla de la reducción del consumo de agua, porque se supone que es un bien que va a escasear mucho más en ese contexto del cambio climático, y además en España, pues no, precisamente no andamos muy sobrados, y no digo nada en Murcia, pero fundamental, proponer la reducción del consumo de carne. Vamos a ver, esto a mí, de verdad, que una ley de cambio climático y transición energética proponga la reducción del consumo de proteínas de origen animal, porque es así como lo pone, yo lo he resumido ahí, pues, vamos, es que, en fin, pues bueno, es para tomar nota. Pero por si fuera poco, de forma casi paralela en el tiempo, el señor presidente del gobierno nos presenta su plan estratégico 2050. Pues si no tuviéramos bastante con lo que tenemos ahora, nos presenta ese plan estratégico. Y en ese plan estratégico vuelve a insistir en la reducción de la demanda de agua, y además con valores ya fijos, de un 5% para 2030, un 10% para 2040, un 15% para el 2050, con lo cual, bueno, pues aquí a Murcia no va a llegar nada, porque vamos a ver, si dependemos de las precipitaciones, y sabemos que no tenemos, que están por debajo de 300 milímetros al año, si el trasvase pues está como está, y las reducciones que se presentan a corto plazo, pues no sé qué va a pasar. Y también vuelve a decir, a reconocer en sus objetivos, textualmente, la reducción del consumo de proteínas de origen animal. Como veis, el panorama pues no es demasiado favorable. Como he dicho, a veces parece que jugamos en campo contrario, pero indudablemente yo sí voy a poner mi granito de esperanza. Pero es bueno que sepáis por dónde va. Y estos son datos de hace una semana. Y nos vamos a centrar en lo que es la estrategia de la granja a la mesa, que también se han dado mucha prisa en publicar, en redactar esa comunicación, que también va al Parlamento y al Consejo, y lo va a hacer el 20 de mayo. El 20 de mayo, en plena salida de lo que fue ¿cómo se llama? De la pandemia, no de la pandemia, que aún no hemos salido. El confinamiento. El confinamiento. Entonces, justamente cuando el sector agrario, el sector ganadero, ha tenido una actitud ejemplar, que ha permitido que todos los ciudadanos tuvieran en sus lineales de supermercados y en las tiendas, que tuvieran alimentos suficientes, que ha garantizado la seguridad alimentaria a todos los niveles, tanto desde el punto de vista de cantidad como de calidad. Bueno, pues la Comisión, en un momento, como digo, bastante desafortunado, lanza esta estrategia, que por supuesto provoca un revuelo a todos los niveles, que es contestado por políticos y por los sectores afectados, y también por las administraciones. Y voy a decir aquí que nosotros hemos colaborado en esa protesta. Bueno, ahí queda la cosa, y entonces, bueno, todavía estamos en una fase que ahora os comentaré, en fase de aprobación, pero está en la calle y ya está generando
un nerviosismo que por una parte es bueno porque nos está poniendo las cosas en su sitio, nos está diciendo por dónde tenemos que ir. Y esta iniciativa que tiene COAG y como otras organizaciones profesionales va en esa línea. Nos tenemos que adelantar a las exigencias porque estamos viendo el camino. Y eso no podemos tampoco dejarlo de lado. Estamos viendo que el camino va por aquí y no va a cambiar mucho, os lo aseguro. Aunque parezca que es imposible, que vaya a suponer que sí, un encarecimiento de nuestras actividades productivas, que también va a llevar un encarecimiento de los productos, lógicamente, y que las ayudas de la PAC y las ayudas que tenemos ahora mismo no van a poder compensar. Hay que ser realistas. Entonces, tenemos que adelantarnos a la adaptación a estas nuevas exigencias. ¿Y qué 6 puntos recoge esta estrategia? Bueno, pues en primer lugar, garantizar una producción alimentaria sostenible. Bueno, ya veremos de qué manera consideramos la producción sostenible. Garantizar, fundamental, la seguridad alimentaria. Y aquí, en el ANCOT comunitario, seguridad alimentaria se entiende por cantidad, por abastecimiento. No se entiende por el tema de vista cualitativo de seguridad alimentaria. Esta de seguridad, como entendemos aquí la seguridad alimentaria, sino que esto habla de abastecimiento. Una de las políticas fundamentales tiene que ser garantizar la comida a los ciudadanos. Siempre. Y sobre todo lo hemos visto, insisto, con el COVID. También, por supuesto, el estímulo de prácticas sostenibles en la transformación. ¿De qué nos sirve tener una producción sostenible si luego esa producción en la cadena de valor, en el resto de los apartados, de los segmentos de eslabones de esta cadena de valor, no desarrollen las mismas prácticas sostenibles? Pues no estaríamos haciendo nada. El punto 4, aquí, la transición y el consumo sostenible de alimentos y la transición a dietas sostenibles. Ya veremos en qué. Por supuesto, importantísimo, la reducción de la pérdida de desperdicio de alimentos. Supuestamente vamos a producir menos porque vamos a tener más dificultades para producir y entonces tenemos que compensar con una reducción de los desperdicios, que es cierto que hay unos indicadores alarmantes de desperdicio de alimentos. Y ahí he puesto, por ejemplo, un dato de fechas. Todos sabemos, por ejemplo, que las fechas, porque la política, el marketing comercial, en las fechas, cuando aparecen en determinados productos, son fechas indicativas del proceso de caducidad. Pero si alguien que desconoce eso la toma como una fecha de caducidad firme. Y entonces se desperdician muchísimos alimentos. Entonces hay que ser más cautelosos con las indicaciones en cuanto a las fechas de consumo de determinados productos. Y, por supuesto, lucha contra el fraude alimentario. Yo me voy a centrar en las que están en rojo, ¿vale? ¿Cómo garantizamos una producción sostenible alimentaria? Bueno, pues aquí ya empezamos a hablar de objetivos concretos. Como he dicho, aquí ya vamos a los números. No sabemos de qué partimos, pero vamos ya a objetivos concretos. La reducción del riesgo, el uso de plaguicidas. Esto no nos afecta directamente en la ganadería, pero en la agricultura también marca un antes y un después. Que el 50% de la producción de plaguicidas, que son los fitosanitarios nuestros, pues los fitosanitarios, que se reduzca. Una reducción de la pérdida de nutrientes, de nitrógeno y fósforo, sabéis que están los balances, en un 50%. Y aquí sí que intervenimos nosotros, porque buena parte de la fertilización se realiza a través de materia orgánica procedente de la ganadería, con un importante aporte de nitrógeno, pero también se produce la eliminación pues, en los purines, que si no se eliminan adecuadamente, pues también se pierden y van al suelo, ¿vale? Como todos sabéis. También se propone, en este caso también un 50%, un 20% de la reducción de fertilizantes, ¿vale? También importante en el sentido de que cuanto menos fertilización utilicemos, desde luego la inorgánica prácticamente no se va a utilizar, salvo alguna en el caso de potasio, pero de fosfato, de potasio no, sí, de potasio sí, porque nitrógeno y fósforo va al balance. Luego, importante, la reducción de antimicrobianos.
en granja y en cultura, un 50% de aquí al 2030. Eso nos afecta directamente. Y siempre entendiendo que eso no es tanto por la contaminación y los gases de efecto invernadero, que eso lo dejamos para en otro punto, pero sí en cuanto a determinar y afianzar el concepto de One Health, ¿vale? Es que la salud de los animales incide directamente en la salud de las personas y del medio ambiente. Y ahí se crean 3 patas, que es lo que se denomina el concepto One Health. Por supuesto, fomentar la agricultura ecológica. Importante, el bienestar animal. Y esto es un aspecto, cuando veíamos los objetivos que antes hablábamos, un objetivo, digamos, social. El bienestar animal, desde un punto de vista productivo, influye, y todos lo sabemos, y además en la charla que se os dio, en esta última charla, me imagino, no estoy segura, que el tema se trató con bastante intensidad. El bienestar incluye la producción, pero también el bienestar influye en la decisión del consumidor a comprar determinados productos. Luego os explicaré algo que pasa en Dinamarca. Y se proponen etiquetados para que el consumidor identifique el sistema de producción de esos animales que luego han creado, o sea, de los que ha salido ese alimento. Y por supuesto por reforzar la importación y los controles, que eso es, vamos, a veces no se consigue. ¿Cuáles son las prácticas sostenibles? Como he dicho, tienen que ir de la mano de las prácticas de producción. Lógicamente que entre en los códigos de conducta empresarial de comercialización. Aquí también os pongo el caso de Nutri-Score, el famoso etiquetado nutricional, que en la dieta mediterránea, desde luego, vamos, no va, o sea, no funciona, porque hay, por ejemplo, el aceite de oliva al jamón serrano, vamos, le sale el rojo, el E, que es lo peor de lo peor, porque mide exclusivamente contenido en determinadas grasas, y no sabemos si no determina si la grasa es saturada, si es insaturada, en fin, que no funciona. Y de hecho, bueno, pues hay un movimiento de rechazo importante para evitar su aplicación en España, pero no sé. Los modelos de negocio circulares, el envasado de alimentos, también, sobre todo la estrategia del plástico, no sé, es algo increíble que estemos luchando desde la granja en ser lo más sostenible posible, y luego cuando compramos un envase de loncheado de embutido, hay 50.000 etiquetitas, o sea, 50.000 plásticos que diferencian que están separando las lonchas. Hombre, eso, yo qué sé, pues también hay que hacerlo mirar. Entonces, vamos a trabajar todos unidos, ¿no? Defender las indicaciones geográficas, y una cosa muy importante, que esto sí que entra en ese ciclo de vida del que yo os hablaba antes. Bueno, pues se está cuestionando el tema del transporte. Nosotros somos exportadores natos y netos en Murcia. Bueno, pues está cuestionando incluso la limitación de los transportes, de los transportes por carretera, y por supuesto, y trasladarlos a transportes a través de mercancías en vía marítima. O sea, son cosas que están ahí y que me gusta que las tengan. Bueno, y el cuarto punto, el promover, desde luego, dietas sostenibles, ¿vale? Entonces, dice claramente esa estrategia que hay que disminuir la ingesta de carne roja. Y carne roja es toda menos la de pollo. Carne roja es el conejo, carne roja es la carne de ternera, la carne de cordero, la carne de cabrito, todo es carne roja. Entonces, ya veréis en qué límites, hay estudios que los voy a comentar, hasta qué límite quieren disminuir ese consumo. Y eso es un problema para nosotros. Un problema para nosotros y para la sociedad. Y para la alimentación y la nutrición humana. Porque la carne, nosotros somos omnívoros, no somos herbívoros. Somos omnívoros. Y como tales, nuestra nutrición y nuestro bienestar, la salud, depende de nuestra ingesta. Y necesitamos aminoácidos y proteínas de origen animal. Y ahí lo dejo. Por supuesto, también recoge con buen criterio que con todas esas reformas, con esas exigencias, se va a aumentar el precio. Es que es lógico. Es lógico que si la producción supone la adopción de determinadas medidas que incrementan el coste de producción, lógicamente eso sí tiene que ver reflejado
en el coste de venta. Y eso el consumidor lo va a tener que aceptar, guste o no, es así. Y por supuesto también la política de incentivos fiscales, pues bueno, ya se desarrollará porque de momento, pues ahí está. ¿Y cómo estamos nosotros? Bueno, aquí tenéis una gráfica para que os hagáis una idea de lo que tendríamos que en el uso de plaguicidas, que no es nuestro caso, o sea, no es el objeto de la charla, pero bueno, tampoco está de más que lo sepamos. Aquí tenemos dónde estamos y tenemos que llegar al 50%. Esto es a nivel de la Unión Europea. A nivel de España es la rayita negra. Como veis, hemos tenido una importante disminución en 2017. También hay que tener en cuenta que hay en España, y concretamente en Murcia, ahí se aplican, hay muchísima agricultura ecológica, hay muchísima también producción integrada y eso lógicamente reduce el uso de plaguicidas químicos. Eso es obvio, por eso en España, digamos que el comportamiento en España en este tema resulta bueno, pues menos gravoso, por ejemplo, que como os comentaré con antimicrobianos. Y como digo, esto es a nivel de España, pero en Murcia estamos haciendo estudios para valorar cómo nos encontramos y ya os adelanto que bastante mejor que a nivel nacional. Las pérdidas de nutrientes, bueno, pues también hemos dicho que se tienen que disminuir. Aquí el balance nitrógeno-fósforo en España, bueno, esto es a nivel comunitario, está elevado, tiene que reducirse el 50%, y España, bueno, pues España no está excesivamente mal, no está excesivamente mal. Entonces, bueno, no está excesivamente mal en relación al resto de Europa, pero ya por comunidades autónomas nosotros tenemos que decir que nuestro balance de nitrógeno-fósforo no es positivo, o sea, que tenemos problemas y tendremos que abordar ese tema, y ya sabemos, con las zonas vulnerables y demás, que también comentaré después. Bueno, antimicrobianos. Aquí tenemos nuestro talón de Aquiles, en España. Fijaos qué datos. Esto me imagino que, por supuesto, la responsable del programa nacional de resistencia a antimicrobianos de reducción lo explicaría clarísimamente, pero en el 2014 España estaba a la cabeza del consumo de antimicrobianos. 418,8 miligramos por cada kilo de carne. Un auténtico disparate. Casi medio gramo de antibiótico, o sea, de antimicrobianos por cada kilo de carne. Eso es un disparate. Un disparate. Es verdad que en la alimentación animal está prohibido ya el uso de antibióticos, que hasta hace muy poco, bueno, cuando yo estudiaba la carrera, se empleaban como aditivos en la alimentación, o sea que solamente digo eso. Bueno, pero es que fijaos, hay países como Noruega que ese mismo año tenían 3,1 miligramos por unidad de corrección de población, que equivale, como digo, a 1 kilo. Es verdad que desde que se puso en marcha el Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos, hemos pasado para este año 2019 a la mitad. Estamos ahora mismo en 219,2 miligramos por kilo de carne. Pero, aún así, tenemos que reducir. Reducir más, en nuestro caso, no la mitad. En nuestro caso tenemos que reducir más de la mitad, porque la mitad se hará un cálculo a nivel nacional y por especie. Entonces, ahí vamos a tener que jugarnos mucho, mucho. ¿Y cómo se consigue disminuir la aplicación de antimicrobianos? Lógicamente, la bioseguridad es un pilar clave en este tema. Yo lo he hablado muchas veces con Teresa, que bueno, cuando tengo una mamitis en caprino, en vacuno de leche, pues es que como no pongo antibióticos, se me va la vaca o se me va la cabra. Pues sí, tendremos que utilizarlo en los casos en que sean necesario, estrictamente necesario, pero no en el resto. Y menos mal que tenemos una estrategia de producción y de seguridad alimentaria clave, que es la supresión de medicamentos, o sea, los periodos de supresión. Menos mal, porque si no ya, en fin, es un grave problema, ¿vale? Fijaos aquí donde está la venta de antimicrobianos, lo que os he dicho antes, la media en Europa está en menos de 160, por eso os he dicho que tenemos que bajar más. Estamos en 219 en este año, el año pasado, pero la media está aquí y lo que se tiene que bajar es
aquí está la tendencia, lo que se llama el trend, está aquí, está en 20. En 20, entre 20 y 40. O sea, aquí, entre 40 y 60. O sea que tenemos un grave o una interesante camino por delante, una oportunidad. Y aquí tenemos en España. Pues en España en 2019 éramos el segundo país que consumía. El segundo país que consumía medicamentos después de Italia. Ahí tenéis yo creo que es bastante gráfica y bastante elocuente esta tabla porque, vamos, es que, en fin, solo nos supera Italia. ¿No? Y países de gran tradición ganadera, como Holanda, fijaos dónde está. Os digo que Holanda tiene muchas vacas y muchas cabras, cada vez tiene más cabras, y producen leche, y también tendrán mamitis, ¿no? O Reino Unido, o Suecia. Y no veo aquí Irlanda, que es un país... ¿No está Irlanda? No veo. Bueno, pero en fin, como veis, bueno, aquí tenemos Polonia. Está al lado de Holanda, Carmen, al lado de Holanda. Ah, es verdad, bueno, en fin. Muchas gracias, José Ángel. Mira, tenemos aquí a Polonia, que sabéis que es un productor de porcino muy importante. Pues bueno, pues claro, pero Polonia y Hungría se supone que son países menos desarrollados que España, ¿no? Bueno, y Alemania, que también es un gran productor de porcino, ya le hemos superado, pues está también pues, bastante por debajo de nuestro consumo. Esto nos tiene que abrir los ojos, de verdad, pero en positivo, en positivo. En cuanto a otra de las exigencias que tenía la estrategia de la granja a la mesa era incrementar un 25% de las tierras agrícolas dedicadas a la agricultura ecológica. Bueno, pues en Murcia no hace falta, las tenemos ya, 25%, en España un 9%. Pero donde flaqueamos y mucho es en la agricultura ecológica, en la ganadería ecológica. Datos en 2019, que son los últimos que he conseguido, porque estos datos se procesan de forma lenta. Pues bueno, aquí dice que tenemos una en Caprino, que entiendo que será dos. Una de ellas, la persona que tuviste la suerte de escuchar en la charla sobre agricultura ecológica, y otra más que creo que hay en el campo de Cartagena, otra más, pero bueno, aquí dice que hay una de porcino, yo la desconozco, desde luego, y otra de gallina de puesta, pues no sé, la verdad es que no tengo el gusto de conocer su identidad, y también de apicultura. Bueno, apicultura es más fácil. Bueno, pues aquí tenemos que también dar el do de pecho y apostar por la agricultura ecológica. Fijaos en Andalucía. No creo yo que la producción en Andalucía de ovino segureño de carne sea muy distinta a la nuestra. Bueno, pues si tienen, pero sobre todo en la zona de Granada. No sé, es verdad que tienen más pastos, pero en fin, algo se podrá hacer, ¿no? ¿Cómo estamos ahora mismo en la situación en que estamos, ¿no? Con estas exigencias que nos vienen. Bueno, tranquilidad, son propuestas, no son vinculantes, pero como he dicho, están en el camino, ¿vale? Todavía no hay un pronunciamiento positivo, o sea, definitivo del Parlamento, y además existe una controversia entre las dos comisiones, de Agricultura y de Medio Ambiente. Lógicamente, cada uno tira por su lado. En la de Agricultura se es más conservadora en cuanto a las exigencias del sector, y en la ENVI, que es la de Medio Ambiente, se es más radical en las posiciones. Es lógico. Pero claro, hay que llegar a un acuerdo. Y a la vista de que el señor Timmermans, que he dicho que es el vicepresidente de la Comisión, y que es más radical, pues es muy probable que la Comisión ENVI dentro del Parlamento Europeo pues, tenga algunos logros no del todo deseables. Bueno, el Consejo de Presidentes a la Comisión le exigió un estudio de impacto, porque el Consejo representa a los Estados miembros, que son los que tienen que aplicar estas normas. Por tanto, son más conservadores, en general, a determinadas exigencias. Entonces le dijo, muy bien, nos parece muy bien, pero nos tienes que hacer un estudio de impacto. Queremos saber lo que nos va a costar esto, lo que nos va a costar y lo que vamos a perder. Por supuesto, sin renunciar a un compromiso medioambiental. Pero la Comisión hasta ahora no ha dicho nada. Solamente hay un estudio de impacto que elaboró, que por son datos que manejamos todos, que elaboró
el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que, como yo pongo ahí, es un poco interesado porque solamente habla de aspectos económicos, pero la Comisión no ceja en su intento. No ceja. Y aquí es lo que me preocupa realmente, o nos tiene que preocupar. La Comisión, sabéis que ahora mismo, ya os comentó José Ángel, estamos en el periodo de aprobación de la nueva PAC. Y la nueva PAC es diferente a lo que hemos tenido hasta ahora, porque antes se aprobaba la PAC en su conjunto, eran reglamentos de aplicación a todos los Estados miembros, cada uno lo adaptaba, pero el reglamento era único. Y las condiciones eran únicas y los objetivos eran únicos. Ahora, dentro de un marco más general, es más subsidiaria, o sea, es una PAC subsidiaria, es decir, que hay mucha responsabilidad del Estado miembro. Cada Estado miembro desarrolla un plan estratégico de la PAC, una especie de PDR, pero de toda la PAC. Y cada país ya establece aplica la PAC según un análisis DAFO de necesidades, de amenazas y de lo que es un DAFO, de debilidades y fortalezas y oportunidades, y entonces determina ya unos objetivos concretos y cuantificados. Entonces, ¿qué ha hecho la Comisión? No pasa nada. No hay normativa legal que ampare mis exigencias nuevas, ni de la ley del clima, ni de la granja a la mesa, ni la biodiversidad, pero yo, por mi cuenta, voy a hacer un análisis de la situación de cada Estado miembro y voy a proponer recomendaciones en la línea del Pacto Verde, y aquí incluyo ley del clima, incluyo estrategia de la granja a la mesa y biodiversidad, insisto, los 3 pilares del Pacto Verde. Voy a hacer, insisto, esas recomendaciones para que las incorporen en sus planes estratégicos, y como soy yo, Comisión, quien tiene que aprobarlos, cuidado del Estado miembro que no haya incluido esas recomendaciones que yo voy a hacer en base a las exigencias del Pacto Verde, vuelvo a repetir, porque no se lo voy a aprobar. O sea, una estrategia, vamos, civilina y digna de estudiar. O sea, no es legal, porque no hay normas vinculantes, pero yo, Comisión, hago unas recomendaciones y las mando a cada Estado miembro, y a cada Estado miembro las suyas. Y ahí es donde se recogen todas las exigencias del Pacto Verde, de las 3 patas que he dicho, que lo vamos a ver ahora, que cada Estado miembro, y en el caso de España os voy a decir cuáles son, vamos a tener que incorporarlas. Con lo cual, tenemos que conocer muy bien la situación de hacia dónde tenemos que ir, porque en nuestro próximo plan estratégico de la PAC, que se pondrá en marcha en 2023, algunas exigencias de forma velada se van a incluir, aunque yo imagino que para esa época ya estarán las normas legales que lo hagan obligatorio. Pero bueno, estamos en el camino. Desde luego, antes de entrar en eso, yo sí quiero decir que ha habido pronunciamientos claros por parte de los Estados miembros frente a esta estrategia, y también de una anécdota que os voy a contar desde Murcia. El Consejo, en octubre de 2020, señaló que, pues que había determinadas cuestiones que había que recoger, y concretamente en el aspecto de ganadería. Por supuesto, dijo que una cosa importantísima, que quiero que lo voy a leer, pone de relieve que es de vital importancia garantizar que los productores primarios tengan unos ingresos justos para que se logre una transición hacia un sistema sostenible alimentario. Efectivamente. O sea, no podemos obviar que los agricultores y los ganaderos tienen que tener explotaciones rentables. Porque evidentemente, si no, no es que no sean rentables, sostenibles, es que no vamos a tener ni agricultura ni ganadería, con lo cual se acabó el problema, ¿no? Y muy importante, el Consejo no cita la carne, esto quiero que lo tengáis en cuenta, no cita a la carne como, no cita la reducción del consumo de proteínas. Y esto es de agradecer, lógicamente, porque favorece la dieta mediterránea. Y quiero que sepáis que la dieta mediterránea, nuestra dieta mediterránea, acepta el consumo de carne moderado, como lo tenemos. No comemos carne todos los días. Tenemos un consumo de 45 kilos al año por cabeza, per cápita. Tampoco es tanto, tampoco es tanto. Bien,
porque es declarada Patrimonio de la UNESCO. Esto quiero que lo sepáis, nuestra dieta mediterránea está declarada por la UNESCO, porque además la dieta, la comida, es una forma de vida. Y la forma de vida es saludable en sí misma. Es saludable. O sea, si queremos una alimentación saludable, tenemos también que rodearla del componente social, de gustar, yo qué sé, algo que son complemento, porque eso de la dieta mediterránea no es solamente nutrición, es que también es placer social, cultura. Porque además dieta viene de una palabra griega que significa forma de vida. Entonces, no podemos renunciar a nuestra forma de vida. No podemos. Bueno, lógicamente también incluye lo que es el concepto de salud única, en el que se integran animales, personas y medio ambiente. Y bueno, pues también recoge, y esto me lo vais a permitir que lo diga en voz alta y con mucho orgullo, el Consejo reconoce que para la lucha contra pandemias y la lucha contra la salud humana, o en favor de salud humana, no puede obviar a los veterinarios, no puede obviar a la sanidad animal. Y recomienda que tanto OIE, que es la organización que regula la sanidad animal, como la OMS, que es la que regula la sanidad humana, como la FAO, que es la que regula la agricultura y el medio ambiente, se unan, se unan. Esto es fundamental. A ver si algunos políticos pues ya por fin se dan cuenta de que la sanidad animal es fundamental para la salud pública. Esto es lo que os quería comentar como anécdota, que nosotros, vamos a ver, las regiones, el Comité de las Regiones es un órgano consultivo también de la Unión Europea, en el que todas las propuestas que pasan al Parlamento y pasan al Consejo, para su aceptación, aprobación definitiva o propuesta de la Comisión, pasan por unos comités, que son el Comité Económico Social y el Comité de las Regiones. Bueno, pues en el Comité de las Regiones es muy importante, es consultivo, no es vinculante, pero sí que da visibilidad a los acuerdos y las opiniones de las regiones. A nosotros nos llegó en septiembre de 2020 un dictamen que había hecho la Comisión de Recursos Naturales del Comité de las Regiones y para hacer alegaciones, o sea, para hacer enmiendas. Entonces, porque hay un plenario del Comité de Regiones en las que los representantes de cada una de las regiones, en nuestro caso el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, pues reflejan su opinión y una vez que se ha llegado a un acuerdo, pues se establece un dictamen definitivo. Bueno, pues en el proyecto que fue presentado el 18 de septiembre de 2020, había en esa propuesta de dictamen, pues había determinadas frases, determinadas redacciones que no nos gustaban. Y concretamente hicimos 2 enmiendas que veis ahí, firmadas por el señor López Miras y enviadas al Comité de las Regiones, en las que se decía que la ganadería, os leo, en particular, dice, seguir reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrícola y en particular de metano y dióxido nitroso procedentes en gran medida del sector ganadero. Entonces, no, eso no es así. Propusimos una enmienda que era seguir reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrícola, en particular dióxido nitroso y metano, procedente este último en gran medida del sector ganadero. Vamos a ver, bien están que seamos, como ya hemos visto, responsables del metano, pero desde luego del óxido nitroso no, del óxido nitroso no. Entonces vamos a poner cada cosa, insisto, en su sitio. Finalmente hubo también y se hizo otra enmienda que decía, por consiguiente, a modo de glosario, de epílogo, pide a la Comisión que aplique un conjunto de medidas coherentes encaminadas a promover regímenes nutricionales saludables con un mayor componente vegetal y un menor consumo de carne, grasas y azúcares. Y metían a la carne en el mismo grupo que las grasas y azúcares. Eso no lo podíamos consentir. Esto, para que veáis un poco que desde la administración, aunque a veces se nos critique porque no hacemos todo lo que tenemos que hacer o porque no estamos preocupados, cada vez que tenemos la oportunidad de manifestar un posicionamiento claro, como es este caso, en defensa del sector, lo hacemos. Y estas cosas no se saben, pero yo quiero decirlas. Entonces, ¿qué se propuso desde aquí? Se propuso, por consiguiente, pide a la Comisión que aplique un conjunto de medidas coherentes encaminadas a promover regímenes nutricionales saludables con un mayor componente vegetal y un menor consumo de grasas y azúcares.
y tachamos la palabra carne. Bueno, pues os digo que en el plenario que fue en el mes de diciembre fueron recogidas nuestras 2 enmiendas. Eso es, bueno, para que veáis que estamos con el sector y además lo defendemos con ganas y lo defendemos con vehemencia y porque además estamos convencidos de ello. Bien, lo que os comentaba antes de las recomendaciones de la estrategia de la comisión no está legalmente establecido, pero yo voy a meterlo en los planes estratégicos. Bueno, aquí hace primero un análisis de partida y dice cómo estamos. Bueno, aquí habla de los gases de efecto invernadero, que bueno, que tenemos una producción importante y que nuestros sistemas de absorción, importante, eso que hemos visto, las tierras de cultivo, los pastos y la forestación, el sector forestal, que absorben, es decir, disminuye la emisión porque lo absorben ellos, esos sectores, pues que tenemos que hacer algo, tenemos que gestionar mejor nuestros pastos, eso es cosa muy de ganadería, o sea, muy relacionada con ganadería, que tenemos que gestionar mejor los humedales, que no tenemos humedales, que no tenemos mucho masa forestal, que hacer una gestión sostenible, en fin, como veis dice, oye, tenéis que hacer algo. También nos dice, oye, mira, es que vuestro contenido en carbono en el suelo es muy bajo, claro, cuanto menos carbono recoge el suelo, menos absorbe. Entonces, esa absorción de carbono por el suelo, que es a través, lógicamente, de la materia orgánica de las actividades vegetales, pues tenemos que mejorarlo. Y aquí también es importante porque las enmiendas con estiércoles ganaderos provocan un incremento de carbono y también hace un efecto sumidero. Lo digo porque, fijaos, si estamos relacionados. Luego nos dice, bueno, vamos a ver, tenemos también el de amoníaco. Aquí tenemos unos índices de amoníaco que los hemos visto antes, un 23% nos superamos la directiva de techos, y dice, bueno, como no utilicéis algún sistema para disminuir las emisiones, estáis en un riesgo de incumplimiento del compromiso de reducción. Y ahí pone datos. El tema de certificación nos dice, oye, cuidado que estéis en periodo de certificación, sí, pero no hacemos nada no tenemos herramientas para luchar contra ella. Eso es una respuesta desde Murcia, que es una de las comunidades más afectadas por eso. El tema del medio ambiente, oye, fíjate, medio ambiente, el saldo de nitrógeno y fósforo no está muy bien, tenéis que tener en cuenta en los planes de gestión de zonas vulnerables. Bueno, pues también es un tema que nos afecta porque el tratamiento de la producción ganadera en una zona vulnerable o no vulnerable, sabéis que cambia mucho. Entonces, fijaos si tenemos ahí que ver. El agua, bueno, tenéis un problema con el agua, tenéis que gestionar mejor el agua y hay que gestionarla mejor. Pero vamos, en cuanto a agricultura no se puede gestionar mejor que en Murcia, y en cuanto a depuración, que tenemos un 89% de riego localizado y una depuración prácticamente el 90%. O sea que en el tema del agua, pero fijaos hasta dónde mete el dedito la comisión en ese análisis que hace. En el tema de los hábitats, vuelve a decir que los pastos no los tenemos bien, que tenemos que cuidarlo, y aquí señalo que esto es muy importante por el efecto sumidero de las emisiones, el efecto de absorción. Y entonces, una vez que he hecho ese análisis, ya nos da recomendaciones claras, que voy a pasar, nos hace 17 recomendaciones, de las cuales 10, fijaos, 10 están relacionadas con el Pacto Verde. ¿Y cuáles son? Tenemos que fomentar la ganadería ecológica. Es un hecho real, es un hecho real, y se va a potenciar. Y eso va a tener un valor añadido y va a ser incluido como lo va a ver muy bien la comisión y lo va a valorar positivamente de cara a la aprobación del plan estratégico. Pero es que además sabéis que tenemos que llegar a un estándar mínimo, que en ganadería no está valorado, cuantificado, como si lo está en agricultura. Y nos dice claramente, fijaos, tenéis que mitigar el cambio climático. Y la comisión, ni corta ni perezosa, nos hace una mención especial a los gases de efecto invernadero procedentes de la fermentación entérica, es decir, del metano. Lo dice claramente. Y entonces nos habla que tenemos que establecer algunas medidas que están ya recogidas en la estrategia sobre el metano, que ahora voy a hablar de ella un poquito. Y es simplemente pues, que hay que gestionar mejor el suelo, la producción de biogás, etc. Y todos sabemos que el metano tiene 2 vías.
Ahora lo diré un poquito más, con más concreción. Pero bueno, ahí nos lo dice claramente. Y también tenemos que utilizar para el cambio climático sistemas que conserven los pastizales, que incrementen la captura de carbono, es decir, que como ganaderos también en la ganadería tenemos que utilizar los pastos. Me da igual que tengan CAP que no tengan CAP. Ya lo del CAP es otra historia. Pero como uso sistémico, o sea, como ecosistema, tenemos que utilizarlos y que el ganado vaya a los pastos. Aunque sean nuestros pastos, aunque sean espartizales. Bien, la reducción de nitrógeno y fósforo. Sabéis que una dieta rica en proteínas genera más pérdidas genera más purines o más excrementos con un valor elevado de nitrógeno. Por lo tanto, tendremos que también intervenir en las dietas para intentar que la excreción de ese nitrógeno sea menor y que si es menor, lógicamente, pues se producirá un balance más adecuado. En el tema del agua, lógicamente, tendremos también que disminuir el uso de agua. Ya hemos visto qué es lo que se pretende a corto plazo, reducciones muy importantes. Aquí está la estrategia del metano que se aprobó el año pasado, el 14 de octubre, y fijaos en qué se basa, ¿no?, esa estrategia. Por supuesto, se basa en un inventario de buenas prácticas que tienen que desarrollarse, pero que ya sabemos bastante, en una que es fundamentalmente la utilización de aditivos que evitan esa fermentación entérica, se está estudiando, hay determinados compuestos, también el uso de una proteína más digestible, ahora mismo a veces se usa proteína vegetal para la alimentación de ganado, de rumiantes, que tiene un 45% de digestibilidad, hay que tratar que esa digestibilidad sea mayor para evitar emisiones, y también habla de la dieta. Esto es peligroso porque eso tiene una respuesta rápida. Hay que disminuir la producción de carne y la producción animal, en este caso de rumiantes, o sea, en el ganado porcino por el tema del amoníaco y por el tema del metano en ganado vacuno, con lo cual solo van a quedar los pollos y también tienen mucho amoníaco. Y otra cuestión también que se va a potenciar son la producción de biogás. Y aquí os digo que tenemos pendiente de aprobación de los fondos Next Generation y en esas partidas pues hay de fondos que nos van a llegar a las comunidades autónomas, pues la estrategia de la producción de biogás está recogida y tendremos también, ya os haremos haciendo partícipes. Y por supuesto, las mejores técnicas disponibles, que ya sé que tuvisteis una charla específica de ella, imagino que ya hablaríais, hay muchísimas técnicas disponibles que ya están. Y es más, el mapa va a crear un registro de mejores técnicas disponibles precisamente para, y es el objetivo, para establecer un control de los impactos de esas estrategias para unirlo al inventario de gases, porque muchas de ellas están relacionadas con la emisión de gases. Y es donde os comento que se incluye la reducción de agua, la revisión de todas las instalaciones de consumo de agua en las explotaciones ganaderas, de limpieza, aspersión, en fin, todo eso está unido. A más agua, más consumo de agua, por lo tanto estamos en contra del Pacto Verde, que prevé la reducción del uso de agua, y además más volumen de purina en el caso de explotaciones de porcino, la dieta con más proteína también provoca un desfase de balance de nitrógeno-fósforo, en fin, que todo eso, como veis, hay herramientas importantes. También nos dice claramente que tenemos que reducir el consumo de antimicrobianos, por eso tenemos el Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos, que funciona muy bien, como hemos visto, en 5 años hemos reducido a la mitad, no es lo que nos indica la estrategia Naranja a la Mesa, pero sí que hemos reducido bastante, y para ello pues se compensa con prevención y con bioseguridad. Y la mejora del bienestar animal. Yo os he puesto aquí una etiqueta que me hace mucha gracia, porque es que realmente es que tenéis que tener en cuenta que los países que se llaman frugales, que son los del norte, Dinamarca, Suecia, pues ya tienen etiquetas de bienestar animal. O sea, y los consumidores las identifican perfectamente y compran en función de esas etiquetas.
les preocupa mucho el bienestar animal. También es verdad que sus salarios y su percepción per cápita pues es mucho mayor que la nuestra, entonces, bueno, pues a lo mejor se pueden permitir determinados lujos, pero bueno, lo comento así porque ya es que además se gradúa, no es que digamos que están certificados en bienestar animal, sino que es que además el producto es más caro en función de si tiene un corazón, tiene 2 o tiene 3. Fijaos que esto es un poco de Disney, ¿no? Pero es que es real. Un corazón quiere decir que no, en el caso de porcino, que no tiene cortes en la cola, que tiene paja, que tiene espacio, pero con 2 corazones es que tiene más paja y más espacio, y con 3 corazones es que tiene muchísima paja, muchísimo espacio, o sea, y están al aire libre. En el caso de la gallina, pues lo mismo, que es una raza de crecimiento lento, que tiene mucho espacio, que tiene protección de almohadillas en las patas, que tiene menos tiempo de transporte, y si tiene 3 corazones, es que bueno, que tiene almohadillas de terciopelo, o sea, es que, y eso lo ponen en las etiquetas. Y la gente lo vive pues con total normalidad. Yo creo que entre una cosa y otra, pues un término medio, yo creo que está bastante cerca. Y bueno, aquí os comento una anécdota que me parece importante porque ya a modo de reflexión, estoy terminando ya, yo sé que me pongo la y no paro, que estas son las 9 menos cuarto, pero termino ya, termino. Que es importante que las tengamos en cuenta porque nos va a ayudar a entender mucho la demonización que hay frente a la ganadería o contra la ganadería. Fijaos, en un informe del 2006, la FAO, hablamos de la FAO, publicó un estudio que se llamaba la larga sombra del ganado. O sea, ya de por sí es tétrico, ¿no? Ya es que suena a novela de Agatha Christie. Y en ese informe decía, aquí están los datos, que la ganadería emitía más gases de efecto invernadero, por supuesto hablamos de equivalentes de CO2, ya lo hemos dicho antes, que el transporte mundial. Pero bueno, Dios mío, es que nadie se le ocurrió a pensar que ahí debía haber un error. Eso es imposible. Hemos visto los datos que hay. Bueno, pues pasados los años, pues, algún iluminado, y lo digo en sentido positivo, dijo, esto no puede ser. ¿Cómo habéis calculado esas emisiones? Claro, resulta que para la ganadería habían valorado el ciclo de vida, que es lo que se comentó antes, y para el transporte mundial el inventario de emisiones. No, es que esto es comparar churras con merinas. O sea, esto no es así. Bueno, pues un señor, uno de los autores del informe, Heinz Steinfeld, resulta que reconoció el error, y la FAO reconoció su error, pero de eso nadie se ha enterado. Seguimos en el estudio que hay rectificaciones, bueno, pues el estudio que está colgado en las páginas web y del que hacen uso radicalistas, ecologistas y animalistas, es el que tiene el error. Fijaos hasta qué punto las informaciones nos pueden llevar a que la opinión pública castigue al sector ganadero. Bien, bueno, ya nos digo, por ejemplo, pues, no sé, cosas que aparecen en prensa, carne de cañón. La carne destruye el planeta. Comer carne destruye el planeta, pero vamos a ver. Y luego ya también por el tema, por hacer algún chiste, ¿no? Por el tema inclusivo, el lenguaje inclusivo contra el bienestar animal, ya no se puede decir matar 2 pájaros de un tiro. Se dice alimentar a 2 pájaros con un bolillo. No seas gallina, no seas cobarde. O sea, estamos llegando a unos extremos en los que tenemos que poner coto desde la cordura, desde el sector, desde la administración, pero siempre defendiendo que hacemos un trabajo maravilloso, que somos defensores del medio ambiente, defensores de una dieta saludable, defensores de los ecosistemas. Tenemos que dar imagen de seriedad. No se puede decir la huella sostenible de la carne en España. Esto es una propuesta que hace Greenpeace. Ahora mismo comemos 45, os he dicho que la ingesta por cápita son unos 45 kilos al año de carne. Bueno, pues ellos proponen que comamos al año, pues en el 2030, que comamos 14 kilos para bajarlo al 2050, 14 kilos al año. Y en el 2050, 10 kilos al año. En fin, sobran las palabras. Y nadie habla de la importancia del sector ganadero, tanto en el tema de esto, que lo tenéis ahí, luego lo veis, ni por supuesto lo que genera de empleo, la economía del sector ganadero.
Es que, en fin, siempre hablamos de sostenibilidad ambiental, pero no hay que olvidar que eso tiene que ir acompañada de una sostenibilidad social y una sostenibilidad económica. Siempre, siempre. No cuestionamos que hay necesidad de luchar contra el cambio climático, contra la salud de las personas, pero evidentemente, ¿a coste de qué y a costa de quién? Esto de ella, bueno, pues esto ya es otra anécdota, ¿no? Decir, ¿cuál será nuestro consumo de proteína? Porque ahora se dice, no, hay que seguir consumiendo carne de proteína porque tienen aminoácidos tal cual, pero claro, pero no carne normal, sino carne artificial. Reciente, a finales de año se aprobaba el consumo de carne de laboratorio, disparate total, que ya había vaticinado Churchill en el año 31, en 1931, o sea, porque también se ve que era un visionario en casi todo, pero es que lo último ha sido de este 4 de mayo que la Comisión autoriza que se comercialicen los gusanos amarillos para ingerir, para apoyar la transición hacia un sistema sostenible. ¿Pero quién se va a comer eso? Eso no es dieta, eso no es placer, que hemos dicho que es la dieta mediterránea. Esto, por supuesto, en todos los casos conviene recordar que para mantener competitividad y rentabilidad es fundamental y que sin competitividad y sin rentabilidad no habrá ganadería, con lo cual desaparecerá y así ya evitaremos todos los problemas del mundo, según los radicales. Y ya, por último, aparte de dar las gracias y por haberme escuchado y haberme aguantado casi 2 horas, pues este es un gráfico con el que tenemos que convivir. Aspectos económicos, sociales y de medio ambiente. Tenemos que ser rentables, tenemos que ser sociales y tenemos que tener cuidado con el medio ambiente y el bienestar animal. Cuando tengamos esos 3 componentes, podremos salir, que los tenemos ya, pero tenemos que venderlos, tenemos que crear imagen y cambiar esa idea tan demoníaca que se tiene en nuestro ganadero. Bueno, muchísimas gracias y perdonadme porque me he extendido demasiado. Bueno, pues muchas gracias, Carmen, por tu exposición. Yo creo que has hecho un repaso, además muy realista desde la realidad de lo que se nos viene encima. Yo no sé si entre las recomendaciones que ha hecho la Unión Europea está la recomendación de cómo hacer el milagro de los panes y los peces, porque hacer todo esto, además con los fondos recortados y tal, pues va a ser difícil, ¿no? A los participantes que quieran trasladar alguna consulta, algún comentario, pues lo podéis hacer a través del chat, porque el sistema tecnológico que tenemos establecido es, digamos, la vía que permite, ¿no? Entonces, pues, ya digo, si tenéis alguna pregunta, algún comentario, pues a través del chat y os lo comentamos. No sé si es que se han quedado callados porque están impresionados o porque se han aburrido tanto que no tienen ganas ya de que la jornada se prolongue más. No, yo creo que aburrirse no se han aburrido, por lo menos que tengan una mínima sensibilidad hacia el sector, pues con lo que ha dicho es imposible que se aburra. Se habrán asustado, ¿no? Pero aburrirse no. Ya, pero hay que poner una dosis de optimismo, ¿eh? O sea, yo he intentado, no voy a decir banalizar lo que se nos viene encima, pero yo creo que estamos preparados para afrontarlo con profesionalidad y con el apoyo con el apoyo de la administración, que sabéis que lo tenéis, y porque, insisto, el sector es profesional, los técnicos que tiene el sector están bien preparados y entre todos vamos a salir de esto como hemos salido de muchas. Esperemos. Yo lo que veo ahí es que esto va a tener un coste importantísimo, o sea, todo se puede hacer, con dinero todo se puede hacer, porque como bien dices, profesionales tenemos, tanto técnicos como ganaderos o agricultores. El problema es el sobrecoste que puede suponer todo esto, que si no, después el mercado, como pasa también, por desgracia, en los sectores agrícolas, pues no te reconoce ese esfuerzo, esa calidad, no te lo reconoce. Y como no tengas algún tipo de apoyo, pues bueno, todo esto estará muy bien, pero como decía el otro día José Luis de Miguel, pues al final terminaremos como con las mascarillas, trayendo un avión de China con carne o con lo que tenga, porque aquí no seremos capaces de... Sí, eso es lo que no he dicho, porque, bueno, por intentar abreviar en la medida de lo posible, que ha sido más bien poco, es que una de las reflexiones que tenemos que tener en cuenta
en este sentido es que si la Unión Europea exige estas condiciones de producción, y además hay que poner en valor que ya tenemos un sistema de producción europeo muy sostenible, pero muy diferente al del resto del planeta, del mundo, ¿no? Entonces, pero si además vamos a dar una vuelta de tuerca, que es verdad que tenemos una serie de cuestiones como los gases de efecto invernadero, que son reales, que eso yo no lo pongo en duda. Pero esas exigencias, que algunas están, bajo mi punto de vista, fuera de lo que es la inminente alarma climatológica, por decirlo de alguna manera, y solamente somos nosotros en Europa los que ponemos esos condicionantes. Primero, vamos a perder competitividad, pero muy importante, los productores se van a ir fuera a producir, y lo estamos viendo en la agricultura. ¿Cuántos productores de tomates están en Marruecos? De España, de Murcia, muchos. ¿Cuántas explotaciones de porcinos se han ido a Rusia? A producir en Rusia, a producir en Polonia, en Polonia. O sea, si a mí usted me exige, bueno, ahora Polonia es de la Unión Europea, pero cuando se iba no era de la Unión Europea, o me voy a China. Quiero decir, en China hay una demanda de porcino impresionante. Una multinacional se va de aquí y se va de España y se instala en China. Y con eso cubre el mercado mundial. ¿Qué pasa? Que con eso perdemos puestos de trabajo, perdemos rentabilidad económica, los aspectos colaterales de una producción. Entonces, lo que estamos llevando es, con esas exigencias, a que la producción en cualquier ámbito agrícola y ganadero pueda desplazarse a otros lugares, con los efectos económicos positivos que tiene esa producción. Luego, es un problema. Segundo, lo que tú decías del avión. El resto del mundo estará en condiciones más competitivas de importar alimentos, o sea, de exportar, con lo cual nos haremos importadores. Con el consiguiente riesgo, primero, nos comeremos, estaremos abasteciéndonos de unos alimentos menos seguros, que se han producido con menos garantías, menos saludables, y los nuestros no se producirán. O sea, y esto además encarecerá el producto. Con lo cual, hay que llegar a un equilibrio. Y yo, no sé, confío en que esto se equilibre. O sea, y de hecho estamos a tiempo, lo cual no quita para que vayamos pensando en modificar estrategias de producción. Porque hay realidades. No podemos olvidar, o sea, insisto, perdona que insista, estamos por encima de la emisión de amoníaco. Somos antibióticos, estamos por encima de la media comunitaria. En producción de metano, pues el metano es lo que es. Entonces, poquito a poco, con las mejores técnicas disponibles, tenemos que ir entrando. Tenemos tiempo, vamos a hacerlo. Porque si no, llegará un momento en que si no defendemos nuestro posicionamiento desde la razón y desde la eficacia y la eficiencia, pues pueden surgir estos problemas. Que son problemas que están ahí, o sea, y que son reales, pero que entiendo que Europa no se puede permitir lujo. Por eso, ese estudio de impacto del que fue exigido a la Comisión todavía no se ha presentado. Y es una condición sine qua non para que el Parlamento y el Consejo aprueben legalmente estas exigencias. O sea que hay tiempo, pero como he comentado, también quiero que tengáis en cuenta esas recomendaciones veladas que la Comisión ha hecho para que incorporemos, por lo menos que se vea la intención. Eso es muy importante. Que se vea la intención de que estamos en ello, que estamos en la senda. Vamos a empezar por poquito para justificar que estamos haciendo algo y evitar que ese estudio de impacto que llegará y será con toda seguridad desfavorable, pues permita que se flexibilicen determinadas exigencias. No sé si me habéis entendido lo que he dicho. Sí, perfectamente. Bueno, pues si parece que la gente, si estamos más bien asustados de lo que se nos viene encima, nos dice uno de los comentaristas. Bueno, pues como ha dicho Carmen, es una realidad, habrá que afrontarla, habrá que luchar porque sea desde la racionalidad y desde el equilibrio ese que está propugnando, pero efectivamente es una realidad y tenemos experiencia de lo que se nos ha ido cayendo encima una tras otra, y lo que pasa es que esta que viene es muy gorda, sobre todo para la ganadería es muy gorda, así que
estamos Es iniciando. mejor saberlo, es mejor saberlo. Por supuesto, claro. Estar preparado y hacer cada uno lo que pueda dentro, o sea, siempre caminar en una dirección. Ya sabemos en qué dirección tenemos que caminar. Cada uno podrá hacer hasta donde llegue y con los medios que tenga, pero es importante. Bueno, pues como bien decía Carmen, ya se ha hecho tarde, estamos al borde de las 9. Esto es un camino, como bien decía Carmen, que tenemos que iniciar. Seguiremos informando, seguiremos haciendo, conforme se vayan concretando también nuevos documentos que establezcan ya, digamos, pautas concretas en periodos concretos. Y bueno, esa es nuestra obligación, de estar con el sector, con la ayuda de la administración, pues para ir informando y previniendo en la medida que podamos. No sé, Carmen, aparte de darte las gracias, si quieres comentar alguna última cosa para Bueno, despedirnos. pues, en fin, yo creo que voy a insistir en lo que he comentado antes, que es no podemos defender la imagen si no somos serios y es una necesidad. Ya hay plataformas, lógicamente, que están luchando contra la imagen del sector ganadero y yo creo que sería muy interesante que todos nos adhiriéramos a ellas, pero para adherirse, lógicamente, como insisto, desde el trabajo bien hecho y desde una defensa de nuestro sistema de producción, que nadie pueda decirnos que son palabras, no, tenemos que demostrar con hechos. Y esos hechos son empezar el camino. Y yo creo que estas jornadas, pues bueno, pues estamos empezando el camino. Yo creo que, bueno, todo el mundo quiere hablar del Pacto Verde, pero a lo mejor mucha gente no sabe lo que significa el Pacto Verde. Y entonces creo que es necesario, y desde luego desde la Administración vamos a hacer todo lo posible por dar herramientas y por favorecer el trabajo vuestro, porque estamos convencidos de que trabajando es como conseguiremos defender el sector como se merece y conseguir pues ese equilibrio que yo confío, insisto, en que se producirá a corto plazo. Y bueno, muchísimas gracias y yo, pues bueno, os pido disculpas porque de verdad me he extendido más de la cuenta, pero es un tema que, como veis, me apasiona. Yo soy una apasionada de la ganadería, como creo que conocéis y sabéis los que me conozcáis, y creo que es una oportunidad para demostrar que realmente estamos a la cabeza, estamos a la vanguardia y no podemos decaer en la desesperanza, ¿no? Y bueno, pues eso, pido disculpas porque a lo mejor alguno quería intervenir y por el tiempo que ha durado mi charla, pues no ha sido posible. Pues nada, pues en este caso, pues vamos a despedirnos todos. Muchas gracias por vuestra paciencia. Han aguantado la mayoría de los asistentes hasta el final, con lo cual denota que están interesados por el contenido. Pues lo dicho, muchas gracias a todos y nos vemos próximamente en otras actuaciones de divulgación. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.